Hola a todos, un saludo nuevamente. Gracias por continuar con este ciclo. Espero que las clases les parezcan interesantes, pero sobre todo que estemos construyendo un aprendizaje significativo. Esta parte de los cambios fisiológicos en el adulto mayor realmente es un aprendizaje continuo, que hay muchas cosas que cambian y esos cambios son tan, pero tan importantes para realizar y para tomar en cuenta que en el trabajo diario con ellos muchas veces estos cambios afectarán estados de ánimo, estados de alimentación, eh, aumento en la presencia o en la sintomatología de enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, eh, hay varias cosas que los adultos mayores pues se pueden trabajar, se pueden atender. Pero lo más importante de todo esto es que aquel que trabaje con adultos mayores simplemente lo haga con amor. Y hacerlo con amor significa, bueno, no necesariamente cero eh, tolerancia, sino que al final es comprensión, apego, tolerancia, saber que se encuentran en una etapa muy diferente a la nuestra y que todo lo que hagamos por ellos pues será parte de la que nosotros tendremos que vivir luego también. Pero bien, nos habíamos quedado en que este autor, Rosserman, establece con base a una bibliografía, perdón, se establecen clasificaciones de ancianos, teniendo en cuenta su estado de salud y funcionabilidad, con el objeto de poder contar con parámetros para un mejor control y tratamiento. Entonces, estas clasificaciones son ancianos sanos. ¿Qué es un anciano sano? O sea, se trata de una persona de edad avanzada con ausencia de enfermedad objetivable. Su capacidad funcional está bien conservada y es independiente para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y no se presenta problemática mental o social derivada a su estado de salud. O sea, un anciano sano es una persona que ahorita usted puede traer en la cabeza que está en su familia, un tío, una tía, una conocida, una vecina en la cual, ok, esta, este señor, esta señora está mejor de salud que yo. ¿Por qué? Porque son totalmente independientes, son personas que al nomás verlas, bueno, se pueden identificar que fácilmente no tienen una enfermedad crónica degenerativa tan presente o tan preponderante. Son personas las cuales pues asisten a los centros de salud solos para sus chequeos, son gente que se chequea, son gente que es independiente de su casa, o sea, que hace sus cosas, que se lava, que se baña, que cocina, que limpia, que se cambia. Son personas que conducen. ¿Cuántos taxistas o Ubers no vemos que son adultos mayores y que andan trabajando de eso? O sea, es una serie de situaciones las cuales en definitiva el adulto sano, pues hay bastante también de estas personas, pero esa sanidad realmente es eso, que son independientes. Esa independencia para el adulto mayor tiene un valor muy importante. Y es muy importante debido a que los adultos deben mantener su estilo de vida independiente lo más que se pueda en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo va pasando, la dependencia de fármacos, personas, instrumentos ortopédicos, transporte, se vuelve necesaria.
y se vuelve necesaria hasta el cierto punto que es obligatoria. O sea, yo conozco de aquí a 50 metros de la casa donde yo vivo a una señora que hace un mes le llegó un compañero a la casa. La señora tiene como 87, no, 87, 90 años, algo así. Eh, ya tiene demencia senil, pero le llegó un compañero a la casa y es un tanque de oxígeno que el cual no la va a soltar nunca hasta que se muera. Y esa dependencia llegó a los 87 años, pues va. Entonces, siempre son personas sanas hasta que estas situaciones empiezan a aparecer, convirtiéndose en dependencia. Y ahí es en donde entra el anciano enfermo, que es aquel anciano sano con una enfermedad aguda. Se comportaría de forma parecida a un paciente enfermo adulto y suelen ser personas que acuden a consulta o ingresan a los hospitales por un proceso único. No suelen presentar otras enfermedades importantes, ni problemas mentales, ni sociales. Su problema de salud pueden ser atendidos y resueltos con normalidad dentro de los servicios tradicionales sanitarios de la especialidad médica que corresponda. O sea, son personas que enferman por una situación específica y simplemente lo tratan y lo sacan y no hay problema. El anciano enfermo es aquel que se va a enfermar como cualquier otra persona. ¿Sí? Una gripe, una caída, un dolor, una operación simple, etcétera. Pero esta atención es mucho más rápida que en otros casos, ya que el adulto enfermo no es que no requiera un cuidado especial, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque dentro de su misma situación patológica, es importante tomar en cuenta que su historial clínico dependerá sobre el tratamiento que tienen que tomar. Y es importante como tal retomar toda la historia que él pueda presentarnos para que el médico le dé una mejor atención. El anciano frágil es aquel anciano que conserva su independencia de manera precaria y que se encuentra en una situación de alto riesgo de volverse dependiente. Se trata de una persona con una o varias enfermedades de base, que una persona que cuando están compensadas permiten al anciano mantener su independencia básica, gracias a un delicado equilibrio con su entorno sociofamiliar. En estos casos, los procesos intercurrentes, infecciones, caídas, cambios de medicación, hospitalización, pueden llevar a una situación de pérdida de independencia que obligue a la necesidad de recursos sanitarios y sociales. Bueno, en mucha confianza les contaré algo. O sea, yo tengo este caso en mi familia. Hace casi 4 años, septiembre va a ser esto, a mi padre, de 83 años en este momento, le diagnosticaron cáncer metastásico, es decir, que ya está en todo el cuerpo. Pero mi papá está bien. Sin embargo, sabemos que existe esta enfermedad de base, ¿sí? Sumemos la hipertensión y prediabetes. Esa yo la veo bastante rara, pero bien. Entonces mi papá lo que hace es que a los 80 y tantos años, los médicos dijeron, y mi papá no se iba a dejar tampoco, eh, darle tratamiento anticáncer, quimioterapia, radioterapia o cosas así, ya estuviera muerto, ya estuviera muerto. Entonces lo que él decidió y como familia apoyamos fue, ok, no hagamos nada, simplemente confiemos en Dios, pues, y los médicos, un urólogo en este caso,
eh, decidió administrar una, no sé, como una hormona que se pone cada 3 meses en la zona abdominal, para ser más específico, en la capa subcutánea, eh, la cual le permite a mi papá estar bien. Es decir, aquí es donde lo veo, quiero ver dónde está, se conserva independiente de manera precaria y que se encuentra en una situación de riesgo al volverse dependiente. Sí, mi papá hace todo lo que tiene que hacer. Se trata de una persona con varias o una enfermedad de base y cuando están compensadas permiten al anciano mantener su independencia básica. Ahí estamos. Sabemos perfectamente que una caída será un problema. Sabemos que tenemos que andarlo en el carro de un lado para otro cuando él necesite salir. Sabemos que tenemos que atenderlo estando pendiente de sus medicinas. Y sabemos perfectamente que hay cambios de humor, que el estar en casa mientras nosotros trabajamos, o sea, también es estresante. Sabemos perfectamente que hay un tema eh, en donde él, que trabajó toda su vida y que se fue enfermo del trabajo, porque así lo tuvimos que sacar, eh, simplemente se establece como parte de los procesos de su vida. ¿Papá va a llegar a faltar? Sí, igual que todos. Ah, estamos pensando en que mi papá tendrá muerte, sí, pero sé una cosa muy importante, y esto es parte del adulto mayor también. Papá está en paz con Dios, papá está en paz con Dios, y está en paz con Dios con base a lo que logro ver en relación a que la vida que mi papá tiene ahorita es para disfrutar a sus nietos, y asimismo encontrar esa independencia en el adulto mayor como parte de sus actividades personales favoritas. Así, perdón, me falta un tema aquí. Y por otro lado está mi madre, que también de salud está bien, pero, o sea, la carga emocional, física, laboral, eh, familiar también es grande sobre ella. Pues también papá establece una atención referente y que al mismo tiempo ella sé, sé que será un tema difícil cuando papá falte, pues tienen 40 años juntos o más, 42, no, 44. Entonces se hace interesante y más adelante durante el ciclo también revisaremos esto, que el apego de pareja es grande y pues cuando uno de los dos ya falta, el otro es un problema psicológico grande. Porque el apego, el duelo es muy importante saberlo controlar. Estos ancianos frágiles, y gracias por escuchar la confianza. Bueno, en estos ancianos frágiles, la capacidad funcional está aparentemente bien conservada para las actividades básicas de la vida cotidiana. Pueden presentar dificultades en tareas instrumentales más complejas. El hecho principal es que se define el anciano frágil, es que siendo independiente tiene alto riesgo de volverse dependiente. En otras palabras, sería una situación de prediscapacidad. Va, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Dónde estás? No sé. Hay un libro que mi papá llena y se pone a jugar todos los días, que es sopa de letras. Hay juegos de Rubik's, eh, coloreo, hay palabras, hay libros, él no se pierde su Biblia todos los días y lo mantenemos con sus hobbies. Le encanta un tema de scouts, entonces él mantiene esa actividad cerebral constante, camina en la casa, nos ayuda trapeando, o sea,
sabemos que no es tan rápido, sabemos que no es tan exacto motrizmente, pero ayuda. Y esa ayuda también mentalmente permite am, que él pueda sentirse útil, lo cual mentalmente es bueno. Pero sí estamos claros que esa fragilidad, esa fragilidad, pues afectará en un futuro, no sé cuánto tiempo. La condición del anciano frágil ha establecido los criterios del llamado síndrome clínico de la fragilidad. Esta entidad se caracteriza básicamente por la presencia de la inmovilidad en el geronte, o en el anciano, la cual está dada por la presencia de úlceras por presión. Am, las úlceras por presión son aquellos que pasan acostados X cantidad de horas al día o que ya no se pueden levantar de la cama, generan úlceras en su piel. Aparece la depresión, ¿sí? La inestabilidad de muchas ocasiones dadas por caídas o trastornos en la marcha. Una inteligencia con dificultades y caracterizada por demencia y confusión. Existen en ellos desnutrición, pérdida de peso no intencionada de 5 kilogramos el último año, o bien una disminución del 5% del peso corporal en el último año. Aparece incontinencia, constipación, inmunodeficiencias y el deterioro de órganos como la visión y el oído. Y puede fallar cualquier otra cosa. Pueden fallar riñones, pueden fallar los dientes que se quiebran fácilmente por falta de calcio. Pueden faltar, bueno, una caída es algo que es un riesgo continuo. eh, Otras enfermedades de base pueden aparecer como artritis, artrosis, esclerosis lateral, diabetes, tener un problema en la hipertensión, los temas de glucosa, o sea, es bien complicado. Entonces, todo va unido y puede aparecer en cualquier momento cuando hay una enfermedad de base. Esto de la depresión es tremendo, pero es tremendo en el adulto mayor porque la depresión, o sea, no es que sea simplemente en esta etapa de la vida, la depresión aparece en cualquier etapa de la vida, pero cuando es en el adulto mayor es bien complicado también, pues acuérdense que una persona puede vivir con proyectos en su cabeza, con sueños, con metas, con lo que sea, pero al no ver concretados sus proyectos o su estilo de vida planeado, pues se le complica y la depresión aparece. O al tener la pérdida de alguien amado, o que personas cercanas a su familia no eh, retribuyan socialmente hablando lo que pues, sí él espera que lo haga y pues está complicado. Esa depresión la veremos más adelante en el ciclo también porque es parte del proceso de la salud mental del adulto mayor. Su atención requiere muchos cuidados, pero muchos cuidados, am, ya sea siempre de su familia, pero también de las personas especializadas al respecto. Entonces, la debilidad muscular con una fuerza prensora menor que el 20% del límite de la normalidad ajustada por el sexo y por el índice de masa corporal, una baja resistencia, cansancio, autorreferido por la misma persona, son parte de las características del adulto mayor. Estos criterios existen en ellos, además de la lentitud de la marcha, es decir, que caminar se vuelve más lento, ya que para recorrer una distancia de 4.5 metros, que el 20% del límite de la normalidad ajustado por el sexo y la altura, y el bajo nivel de actividad física se vuelve presente. Eh,
caminan más lento. Bien lo decía, espera, les creo que es. Viejo, hoy ya caminas lento en su canción, porque sí, o sea, entre más avanzamos en edad, más lento caminamos, porque la fuerza disminuye. Y esa fuerza, pues, es la que mueve todo el sistema locomotor. La atención a los ancianos que tienen ayuda de otros y frecuentemente presentan alteraciones mentales y una problemática social entra en la categoría de paciente geriátrico. Y aquí hay una especialización médica la cual requiere el apoyo de nosotros como educación física y deportes para poder atender adecuadamente a los pacientes. Y que es aquel paciente gerático es aquel quien el equilibrio entre sus necesidades y capacidades del entorno de cubrirlas se ha roto y el paciente se ha vuelto dependiente y con discapacidad. Hay nuevas condiciones de vida en donde la adaptación como especie humana es indispensable para poder sobrevivir. Y esta situación de adaptación es constante y especialmente también lo aparece presente en los adultos mayores. Hay afectaciones desde su salud, la familia, el trabajo, la movilidad, las condiciones ambientales, la vivienda, el tipo de comida que consume, la cantidad de pastillas que toman. Yo conozco una señora, por Dios, 15 pastillas diarias de diferentes cosas para diferentes enfermedades. Conozco otra que simplemente no toma nada porque va cada 15 días a donde una naturópata para que le inyecte. No sé, como deja que él no lo sé, Rick. Ya. Sin embargo, la medicina es aquella que le va a cumplir sus necesidades fisiológicas para estar bien. Los problemas relacionados con las pérdidas afectivas, apego, más frecuentes en la vejez que en otras épocas de la vida y que a menudo producen depresión y reacciones de duelo. O sea, esas pérdidas o esos duelos causan trastornos cerebrales orgánicos, incluyendo las demencias. Miren, la lógica es que el padre sea enterrado por sus hijos, pero cuando eso no es así y ocurre una situación en la etapa del adulto mayor, eso es bien yuca. Eso es bien yuca. Aquí cerca hay unos amigos que fueron mis profesores, ya mayores, o sea, ya señores, el hombre de la pareja tendrá sus 80 y tantos años en estos momentos y la señora pues también no anda lejos de eso. Ambos son delicados de salud. Y resulta que su hija de 50 años, ellos tienen 80 y tantos, pues muere de un envenenamiento de la sangre. O sea, la sangre se hizo ácida. ¿De qué? No sé. Pero ese fue el diagnóstico final. Y no han logrado salir de esa depresión. Tenemos ya 3, 4 años. No han logrado salir de esa depresión de que tuvieron que enterrar a su hija. Han durado 4 años, claro. O sea, tenían otros hijos y esos otros hijos han logrado compensar en alguna medida la falta de la hermana, pero o sea, no es que la llenen, la compensan y les permiten seguir luchando eh, por vivir, pero hay gente que no. Entonces, esos duelos son tan, pero tan fuertes y en este país son tan, pero tan comunes en la cantidad de accidentes de tránsito que existen, que pueden causar trastornos cerebrales orgánicos, incluyendo demencias, trastornos físicos, incluyendo demencias sensoriales, así que pierden el gusto, que pierden la visión, que pierden el olfato, la sensibilidad.
Trastornos mentales de cualquier tipo, que no son excluidos de la vejez, como la depresión, y que pueden haberse desarrollado en épocas anteriores de la vida. Entonces, cuando un país envejece, está presentando un incremento sostenido de la proporción de personas de 60 años y más con respecto a la población total. Bueno, el problema de las dificultades en actividades de la vida diaria básicas, vestirse, bañarse, comer, subir a una cama o silla, andar, salir fuera y usar el baño, y actividades instrumentales de la vida diaria, de lo que hago fuera. Algo bien interesante, las mujeres constituyen el mayor número de adultos mayores, por lo que tienen cifras más altas que los hombres en incapacidades de su población en la tercera edad. Y es que los hombres nos morimos en mayor cantidad que las mujeres. Y no es por un tema machista, sino que simplemente es por la actividad laboral que el hombre se ve establecido. O sea, hay mayor cantidad de hombres muriendo por accidentes laborales, accidentes de tráfico, enfermedades desarrolladas, pérdidas de fuerza, etcétera. Un montón de cosas que pueden influir. Y que el mundo enfrenta en el presente siglo una situación singular. Cada día hay más personas que envejecen rebasando la frontera cronológica de los 60 años, lo cual para nosotros es una oportunidad. Y la familia y la sociedad ejercen una poderosa influencia en el proceso de envejecimiento, por lo que el cumplimiento de las satisfacciones y los deseos de las aspiraciones del adulto mayor favorecen su estabilidad física y psicológica. O sea, una persona adulto mayor estará bien siempre y cuando tenga el apoyo fundamental de su familia. Si no es así, tendrá que entrar en procesos de apoyo privado o público, los cuales simplemente los mantienen. Asilos, en otras palabras. Entonces, por eso es importante que la familia siempre esté presente en estos temas. Aquí está la bibliografía y pues estamos con el tema de la clase y sus cambios fisiológicos. Porfa, completemos las actividades de clase y al mismo tiempo coméntenme este video para poder conocer qué les parece. Muchas gracias y que tengan un excelente día.